Buenas tardes, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Pues el día de hoy vamos a comenzar a ver a el profeta Amós. Sí, el profeta Amós es el primero o el más antiguo de los escritores preexílicos. Estamos dentro de la clasificación ya de los profetas escritores, de los profetas que tienen un libro eh, que lleva su nombre, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con este profeta Amós. Vamos a ver algunas características principales del profeta y después vamos a ver ya directamente el texto bíblico. Eh, Vamos a ver aquí la presentación. Ok. Bueno, vamos a ver el origen de este profeta Amós. Él mismo menciona en su libro que él es originario de Tecua, que es una ciudad ahí muy cerquita, cerca de Jerusalén. Es originario de Tecua. Él mismo también en su relato de su vocación habla de que él es vaquero y agricultor. Unos dicen que bueno, tenía ganado, que era cultivador de higos o de sicómoros. Entonces, bueno, era un pequeño empresario ganadero, era, era un empresario, pues sí, tenía su ganado y también cultivaba algunos productos agrícolas, especialmente como higos. Bueno, él siente gusto por la vida simple del campo. Bueno, pues él es de ahí, del campo, le gusta la vida sencilla, la vida campirana. Su forma de hablar, pues también es así como de campo, ¿no? Es muy directa, muy viva, muy enérgica. Y bueno, pues él siente ese llamado de ir a predicar al Reino del Norte y a predicar a unas ciudades grandes, ¿no? Y bueno, pues cuando llega a estas ciudades grandes, bueno, que están en el Reino del Norte, pues él tiene como este choque de cultural, ¿no? Digamos, de ir del campo, donde la vida es más sencilla, sin tanto lujo, y de repente pues encontrarse en estas ciudades en donde eh, pues la vida es más complicada y sobre todo donde hay una profunda desigualdad social, donde la clase dominante pues se da ciertos lujos que él no estaba acostumbrado a ver en donde él vivía. Y bueno, pues eso le causa un profundo choque, ¿no? Le llama muchísimo la atención como hay unos poquitos que tienen mucho dinero y explotan a muchos que no tienen dinero, que son trabajadores. Y pues eso es lo que más le llama la atención, ¿verdad? Normalmente al profeta Amós se le conoce o se le ubica así con este título como el profeta de la justicia social, ¿no? Digamos que es el primero que aborda este tema de la injusticia, de la desigualdad, de la diferencia de clases, y pues lo explota bastante bien y lo lleva, o digamos que es su bandera más importante, ¿no? La justicia social. No es el único, hay otros profetas que también abordan este tema de la justicia social, pues sobre todo profetas contemporáneos, ¿no? Como pueden ser Oseas, como puede ser el primer Isaías y Malaquías, ¿no? Que se conocen como de los profetas preexílicos. Estos profetas, pues todos ellos abordan este tema de la desigualdad y más que de la desigualdad, de la injusticia, ¿no? Para el profeta Amós no es compatible la vida religiosa, la práctica de la fe, cuando se practica la injusticia, ¿no? Es una total incongruencia eh, para, para la sociedad, pero también para la persona que dice querer a Dios, que dice amar a Dios, pero por otro lado está explotando al pobre, ¿no? Está explotando a sus trabajadores para llevar una vida y llevar ciertos lujos que normalmente no debería llevar, ¿no? Y no porque esté en contra de la riqueza, sino porque está más bien en contra de la injusticia, ¿no? Porque él considera que mucha de la riqueza eh, desmedida que se da es a costa de la pobreza, ¿no?
de los pobres. No es, mucha de la riqueza no es totalmente equitativa, sino que tiene cierta injusticia, tiene cierta opresión, tiene pues ese factor, ¿no? De explotar al más débil, al más pobre, para que con eso las clases más favorecidas pues puedan darse este tipo de lujos que parecen hasta pues ofensivos, ¿no? Si hablamos del contexto histórico, pues es la primera vez que el profeta, o más bien que el pueblo de Israel se encuentra con esta situación, ¿no? Bueno, pues después del destierro vivieron, bueno, después de salir de Egipto, pues vivieron 40 años en el desierto donde no tenían nada, ¿no? Que por cierto, esa imagen del desierto tanto para estos profetas Amós y Oseas, esa imagen del desierto es como idílica, ¿no? Como un sueño, como un momento cumbre de esa relación de Dios con su pueblo en el desierto, en donde no hay nada. Después viene toda esta etapa de la toma de posesión, de estas incursiones, algunas con batallas, con guerra, otras incursiones, pues ahí como sutilmente se van mezclando con la población cananea. Y bueno, pues van ahí tomando posesión, ¿no? Pero digamos que en este periodo, ya después de tomar posesión de la tierra prometida y con este auge que se da, un auge económico, pues empiezan a diferenciarse más las clases sociales, cuando anteriormente pues era como una clase social equitativa o pareja, ¿no? En el desierto pues seguramente solamente había una clase social y ya cuando fueron tomando posesión pues a lo mejor había pequeñas diferencias pero no tan abismales como se dan en este periodo, ¿no? Entonces coincide y pues estas diferencias abismales entre los más ricos y los menos ricos son las que producen este tipo de violencia e injusticia. Y si se fijan, no es muy diferente de lo que vivimos actualmente en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, especialmente pues los latinoamericanos o en África. Esta violencia que se da, ¿no? Estas diferencias tan abismales que llegan a generar cierto tipo de violencia. Bueno, aquí dice que también posee un profundo respeto por Dios y todo lo que se relacione con Él, ¿no? Como gente de campo, pues es muy sencilla, pero también tiene una fe muy firme, muy fuerte. Habla muy claro, muy enérgico, como gente de rancho. Y esta es una de las características que también tenemos que tener, ¿no? Cuando Dios escoge un profeta, lo escoge con su forma de ser, con su forma de hablar, con su estilo. No lo cambia, sino que sigue siendo Él aunque inspirado por Dios, dando ese mensaje profético, ¿verdad? Pero su estilo, su esencia permanece del profeta, ¿no? Bueno, este sería entonces algunos datos del profeta Amós. Hay un pasaje que vamos a ver más adelante en donde él relata su vocación, cómo fue llamado detrás del rebaño, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de ahí se deduce pues este origen campirano, provincial de este profeta, rudo, enérgico, claridoso, ¿no? Bien, vamos a ver el ambiente económico y político que se desarrolla en esa época, ¿no? Dice aquí que el ministerio lo desarrolla durante el reinado de Jeroboam II, en los años 783 y 743 antes de Cristo, más o menos. Entonces, el reino Jeroboam II es el reino del norte, estamos hablando del reino del norte, y pues se conoce históricamente que en esta etapa hubo crecimiento económico. Fue una etapa de paz relativamente, que no había muchas invasiones, no había mucha guerra, y esta paz permitió sobre todo al reino del norte, o más al reino del norte que al reino del sur, tener este crecimiento económico. Debemos entender que según la geografía el reino del norte tiene más recursos, ¿no? Tiene más lluvia y hay más posibilidad también pues, de que prospere más la agricultura y la ganadería. La zona del sur, incluyendo Jerusalén, pues es un poco más desértica, ¿no? Entonces, siempre el reino del norte, en condiciones normales, sin guerra ni nada, pues tiene más recursos y
tiene mejor manera de sobresalir económicamente. Entonces, en estos 40 años, en esta etapa de, este, de paz, empieza a haber este crecimiento económico. Hay comercio también, controlan la ruta que viene de Fenicia y empieza a florecer el comercio y empieza a florecer pues también la actividad económica, ¿no? Entonces, al desarrollarse la parte económica, pues las personas que tenían dinero, que tenían bienes, que tenían incluso esclavos, pues empiezan a tener y acumular un poquito más riqueza cada vez, ¿verdad? Y en esta riqueza, pues se empiezan a dar ciertos lujos que antes no tenían y cada vez más lujos y cada vez más lujos, ¿no? Unos lujos ya a veces exagerados o desenfrenados, como tener, dice el profeta, camas de marfil, como tener casas en la playa o, bueno, cierto tipo de lujos que la mayoría de la gente pues ni soñaría con tener, pero que estas diferencias tan abismales entre unos y otros, pues sí lo permitían, ¿no? Y como siempre pasa, pues tenemos la parte, digamos, de que cuando crece, eh, cuando crece la parte económica, lo vemos en familias, en personas que a veces cuando hay un crecimiento en la capacidad monetaria o económica, no siempre hay excepciones, pero bueno, pues hay una tendencia o hay una tentación, pues a ir dejando atrás las cuestiones de Dios, las cuestiones de fe, y eso va haciendo que se relajen también las cuestiones morales, ¿no? Entonces, una cuestión, o sobre todo las personas muy ricas, florecientes, pues empiezan a olvidarse de Dios, empiezan a dedicarse más a sus negocios, empiezan a dedicarse más a hacer dinero, empiezan a preocuparse más del dinero que de Dios, ¿no? Y confían más en sus riquezas, confían más en sus seguridades que tienen, y eso va haciendo que la moral vaya declinando, ¿no? Es como, también como cuando vemos, por ejemplo, eh, personas o familias que de repente empiezan a prosperar, sobre todo en el ámbito católico, ¿no? Que de repente les empieza a ir bien, les empieza a ir mejor, empiezan a trabajar o tienen un negocio pequeño, empiezan a crecer y de repente pues como que ya dejan de ir a misa los domingos y como que ya no lo ven tan importante y el dejar de ir a misa los domingos pues va haciendo que esa sintonía con Dios pues que se vaya perdiendo, que ese poner su negocio, su familia, todo en manos de Dios pues se va perdiendo, ¿no? Y a lo mejor parecería algo pequeño, bueno, no pasa nada si dejan de ir a misa, ¿no? Pero ese es como que el inicio, ¿no? El que una persona o una familia empiece a dejar de ir a misa, pues empieza a bajar la guardia y empieza a dejar los sacramentos y obviamente pues entonces los ataques del enemigo y las cuestiones morales pues empiezan también como a relativizar, ¿no? Bueno, pues es que no pasa nada si no vamos a misa. Y bueno, pues si no pasa nada si no vamos a misa, pues tampoco pasa nada si hacemos esto, si decimos mentiras, si robamos, si bueno, robamos poquito, ¿no? Bueno, el profeta Amós va a ser muy enfático sobre todo contra los defraudadores, por ejemplo, que alteran las balanzas, ¿no? Que ya su moral es tan baja que no les importa robar, aunque sea poquito, ¿no? O de poquito en poquito empiezan a robar y empiezan a defraudar la gente, ¿no? Entonces la cuestión moral, pues también empieza a declinar y se empiezan a dar otro tipo de pecados o una cantidad mayor de pecados, ¿no? Y bueno, pues en esta diferencia que hay entre los más ricos, que cada vez empiezan a ser un poco más ricos, y los pobres que cada vez la pasan más difícil, que cada vez son más explotados, que no pueden salir de la situación en la que se encuentra, pues empieza a aparecer esta gran desigualdad de clases y al mismo tiempo empieza a aparecer esta injusticia social, ¿no? Entonces al profeta Amós se le conoce como el profeta de la justicia social y lo que él va a recalcar mucho es la injusticia social. ¿Cómo puede ser que poquita gente tenga tanto dinero
y muchísima gente tiene tan poquito dinero apenas para poder vivir, ¿no? Entonces, el profeta va a poner el dedo en la llaga en la sociedad, en el país, sobre todo reclamándole a estas clases poderosas, ¿no? A estas clases pudientes, reclamándoles esa falta de sensibilidad, esa falta de justicia, sobre todo como que no es nada más que están afectando al pobre, sino que están afectando a Dios, ¿no? El profeta pone el dedo en la llaga diciendo que estas injusticias que le hacen al trabajador, que le hacen al esclavo, que le hacen al pobre, eh, Dios las toma como personalmente, ¿no? Como si se las hubieran hecho a Él mismo, ¿no? No es alguien insignificante, sino que es al mismo Dios al que se la están haciendo, ¿no? Bien, también había una cuestión pues política ahí de que había un descontento popular, de que la gente estaba pues cansada y harta de los gobernantes que tenía, de los dirigentes. Había una inconformidad grande, ¿no? Sobre todo de las clases bajas y medias. No había mucha popularidad, este, y bueno, pues ese era el ambiente que se daba. En cuanto al ambiente religioso, este, En cuanto al ambiente religioso, pues se daba, por ejemplo, este, una cuestión de culto vacío, ¿no? Si bien es cierto que la actividad económica les permitía, o la riqueza a los ricos les permitía celebrar el culto, nunca lo dejaron de celebrar el culto. Incluso se llevaron santuarios al Reino del Norte para que la gente de allá no tuviera que regresar al Reino del Sur y dejar sus limosnas en el Reino del Sur. Entonces nunca faltó el culto, nunca faltaron los sacrificios. Sin embargo, no había esa disposición interior, no había ese proceso de conversión, no había esa congruencia de vida entre lo que se celebraba y lo que se vivía, ¿no? Entonces, pues era un culto vacío, era un culto exterior únicamente y no representaba realmente un auténtico deseo de encontrarse con Dios. Simplemente era pues realizarlo por cuestiones a lo mejor de tradición, o a lo mejor por costumbre, o a lo mejor por una práctica supersticiosa de celebrar un sacrificio para que les fuera bien, pero no realmente como un deseo puro de encontrarse con Dios. Entonces, la actividad religiosa estaba viciada, estaba vacía, había corrupción también dentro del ambiente religioso, ¿no? Y también había pues mucha ignorancia religiosa. También otra característica pues es que los cultos cananeos atraían a los israelitas, ¿no? Primero porque ellos se habían establecido ahí, los cananeos pues no se habían muerto, ahí seguían viviendo. Y los cananeos pues seguían teniendo sus propios dioses, tenían teniendo sus propias costumbres, y bueno, pues dentro de esa costumbre, por ejemplo, existía la prostitución sagrada, ¿no? En donde sacerdotisas, mujeres se prostituían en templos dedicados a dioses extranjeros, o diosa, por ejemplo, la diosa de la fertilidad, y lo hacían pues de una manera atractiva, ¿no? Incluso desde el punto de vista sexual, pues se sentían atraídos a realizar este tipo de prácticas, atraídos, ¿no? Por este tipo de prácticas, con la tentación, pues, de invocar a otros dioses, ¿no? Entonces, esa era la situación religiosa. eh, Culto con esplendor, sí había cultos, sí había sacrificios, pero un culto vacío, había corrupción dentro del sacerdocio, dentro de los sacrificios. Había mucha ignorancia religiosa y había pues otros dioses y cultos cananeos que atraían a los israelitas, y muchos caían en eso, ¿no? Muchos caían en esas prácticas. No es que todos se permanecían intactos o ajenos, sino que algunos sí caían en este tipo de prácticas y era siempre una tentación para ellos, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al ambiente religioso. Vamos a ver la estructura del libro de Amós.
tiene una estructura muy definida, tiene 4 partes, el libro de Amós. En la primera parte tenemos pues el juicio contra las naciones, ¿no? Tenemos esta serie de oráculos o profecías en contra de las naciones extranjeras, pero luego al final también profetiza contra Judá y luego profetiza contra Israel. En los capítulos 1, versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 16, tenemos esta sección que se conoce como el juicio contra las naciones. No es el único profeta que profetiza contra las diferentes naciones, especialmente pues los pueblos extranjeros. Eh, Les profetiza pues algún castigo, les profetiza alguna situación o algún reclamo de parte del pueblo de Israel y profetiza pues contra estas naciones, ¿no? Contra Damasco, Damasco y Siria. Damasco pues es la capital de Siria, ¿no? El reino, bueno, pues el país que estaba al norte del reino del norte, del reino de Israel. Contra Gaza y Filistea. Gaza pues era una región ahí, una ciudad dentro de los filisteos, o la región dentro de los filisteos que habían sido sus enemigos históricos. También contra Tiro y Fenicia. Tiro es una ciudad dentro de Fenicia, ¿no? Y contra Amón y Moab. Bueno, va profetizando contra cada una de estas naciones. Y luego después también realiza un oráculo, una profetiza en contra de Judá y en contra de Israel. Se supone que el profeta Amós, va a profetizar en contra del reino del norte, ¿no? Es como su característica. Él es llamado por el Señor para profetizar al reino del norte. El profeta Amós era del reino del sur. Había nacido y vivía en el reino del sur, pero su llamado, su vocación es a profetizar al reino del norte. Sin embargo, aquí en esta serie de juicio contra las naciones o profecías en contra de las naciones, también va a profetizar en contra de Judá. Vamos a ver qué es lo que profetiza en contra de Judá. En el capítulo 2, versículo 4. Dice, así dice Yahvé, por tres crímenes de Judá y por 4 seré inflexible, por haber despreciado la ley de Yahvé y no haber observado sus preceptos, porque los han extraviado sus mentiras, tras las que habían caminado sus padres. Enviaré fuego a Judá que devorará los palacios de Jerusalén. Muy bien, entonces en esta profecía, ¿qué es lo que le reclama? Pues haber despreciado la ley de Yahvé. Y digamos que esa es como que la tesis fundamental, por qué fueron invadidos incluso el reino del sur. Ahorita en esta etapa todavía no va a ser invadido el reino del sur, todavía faltan pues varios siglos, ¿no? Para que suceda. Si estamos hablando de que el profeta Amós vivió más o menos en el año 750, su ministerio, y el reino del sur fue invadido en el 586 por los babilonios, pues casi estamos hablando de 200 años, ¿verdad? Casi 200 años antes de que fuera invadido, viene esta profecía en contra de Judá. Bueno, ¿qué le reclama a Judá? Haberse olvidado de los mandamientos, básicamente. Y bueno, pues sus palacios van a ser destruidos, consumidos por el fuego. Bueno, ese texto de la profecía en contra de Judá entraría dentro de toda el juicio contra las naciones o las profecías contra las naciones. Judá no queda exenta, no queda salvo, tampoco es que se hayan portado muy bien. Sin embargo, bueno, el grueso de las profecías del profeta Amós van dirigidas y van encaminadas al reino de Israel. Tenemos entonces ya en el reino de Israel, a partir del capítulo 2, versículo 6, una parte que profetiza así como que un poco breve acerca de qué es lo que le reclama al reino de Israel. Y luego ya el capítulo 3, pues ya directamente todo el capítulo 3 son amonestaciones y amenazas también a Israel. Entonces la mayoría de las amonestaciones y amenazas van en contra de Israel. Bien, vamos a terminar de ver las 4 partes y ahorita ya nos pasamos a la Biblia para ver
pues para ver ya directamente el texto, ¿no? Entonces, la segunda sección sería, pues estas partes de donde amonesta y amenaza a Israel, el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 14. Toda esta sección es lo que va a estar reclamándole el profeta al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se refiere en este tiempo al reino del norte, no al reino del sur, que sería Judá, ¿no? En este tiempo Israel solamente se refiere al reino del norte. Acuérdense que estamos en la época de la división del reino. Bien, después la tercera sección tiene que ver con visiones. Son algunas visiones que tiene el profeta. Las visiones de las langostas, de la sequía, de la plomada, de un conflicto con Amasías, el cesto de frutos maduros, hambre y sed de la palabra de Dios, y bueno, pues otras visiones, ¿no? Visiones que tiene el profeta. Y la parte final, bueno, pues habla de la restauración y de la fecundidad paradisíaca. En este tipo de profetas casi siempre al final o en alguna parte de sus profecías siempre viene esta parte de restauración, esta parte de esperanza, ¿no? Si bien es cierto que los profetas denuncian los pecados, denuncian las situaciones de inequidad, etcétera, también es cierto también que siempre hay este mensaje de esperanza, siempre hay este mensaje de conversión y que todavía es tiempo de cambiar, ¿no? A nivel personal, a nivel iglesia, a nivel pueblo, siempre está ese mensaje de cambio, ¿no? De esa oportunidad de cambiar. Entonces, aunque parecería o nos quedamos mucho con la parte negativa del profeta porque señala los pecados del pueblo, pero también tienen una parte positiva de que ellos interceden ante Dios por su pueblo y ellos a veces consiguen algunas concesiones de parte de Dios, que Dios cambie de opinión, pero también pues invitan al pueblo a la conversión, ¿no? Siempre está esa esperanza de que puede no suceder todas esas profecías negativas siempre y cuando haya una verdadera conversión de corazón de las personas y en su conjunto de los pueblos o de las naciones. Bien, entonces vamos a comenzar el texto. Vamos a comenzar a leer qué es lo que dice desde el principio. Dice palabras, estamos en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 1. Palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, visiones que tuvo acerca de Israel en tiempo de Osías, rey de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo, ruge Yahvé desde Sión, desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están en duelo y la cumbre del Carmelo se seca. Bueno, aquí tenemos un texto típico de presentación, ¿verdad? ¿Quién es el que habla? Es Amós, de aquí sacamos el nombre del profeta. Aquí dice que era un pastor y que era de Tecoa, de este pueblecito que estaba cerca de Jerusalén. Bueno, él tiene estas visiones acerca de Israel, o sea, acerca del reino del norte, en tiempo de Osías, que era el rey de Judá, del reino del sur, y Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, bueno, con esto nos ubicamos quién es el profeta y en qué años, en qué reinados es donde él ejerce su ministerio. Esta imagen de Yahvé que ruge como si fuera un león desde Sión, eh, él trata de explicar, incluso lo va a decir adelante de una manera más explícita, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 8, más adelante en el capítulo 3, versículo 8, dice, ruge el león, ¿quién no temerá? Habla el Señor Yahvé, ¿quién no profetizará? Entonces, esta expresión de que ruge el león quiere decir que Dios habla, ¿no? Él es un profeta y si Dios habla, bueno, pues es como cuando ruge el león, ¿no? Cuando ruge el león, pues todos se callan, porque pues les da miedo, ¿no? Les inspira miedo, pues el animal más poderoso, ¿no? De esta manera él hace esta comparación como habla el Señor. Decir que ruge el león es una manera de decir que habla el Señor, ¿no?
Y entonces, pues él habla desde Sion, desde Jerusalén. Él está hablando al reino del norte. Y más vale que todos escuchemos. Y si él habla, si Dios habla, ¿cómo el profeta no va a profetizar, no? Acuérdense que el profeta es un mensajero de Dios. Si Dios habla, el mensajero tiene que profetizar, no le queda de otra. Cuando Dios habla, el verdadero profeta va a hablar. Y vamos a ver qué es lo que habla, qué es lo que dice, ¿no? Bueno, aquí adelante viene aquí esta serie de condena a las naciones. Bueno, pues ya lo que mencionamos, contra Damasco, contra todas estas ciudades, ¿no? Bueno, y ya vimos contra Judá, y luego ya vemos contra Israel. Contra Israel en el capítulo 2 versículo 6. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice. Contra Israel dice, así dice Yahvé, por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y el camino de los humildes tuercen. Hijo y padre acuden a la misma moza para profanar mi santo nombre. Bien, vamos a ver esta frase, ¿no? ¿Qué es lo que dice Yahvé? Por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible. Bueno, es como una profecía numérica, ¿no? Así como hay sentencias sapienciales numéricas, también aquí parece como una profecía numérica. Va a mencionar adelante 3 situaciones graves o malas y una que es más grave que las demás, ¿no? Bueno, aquí qué es lo primero que le echa en cara, ¿no? Primero, lo primero que le echa en cara es la justicia, ¿no? Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. ¿Qué significa o cómo podemos entender o cómo podríamos interpretar esta frase? Porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Es decir, bueno, tenemos que entender que en esa época sí había esclavitud tal cual, ¿no? Y se vendía esclavos por cierta cantidad de dinero. Pero no necesariamente se está refiriendo a la esclavitud en la que puedes comprar o intercambiar, ¿no? Sino que el justo incluso lo venden y el que es pobre un par de sandalias. Es decir, la vida de un pobre o de un justo que no pertenece a la clase social alta, pues es el valor que se le da, pues es muy pequeño, ¿no? O sea, compararlo, dice, al pobre por un par de sandalias. Pues ¿cuánto puede costar un par de sandalias, no? Pues eso es lo que vale, eso es lo que vale la vida de un pobre, ¿no? Para alguien muy poderoso, eso es realmente lo que vale. El valor de una persona muy pobre, pues es muy pequeño, ¿no? Y esto, bueno, pues si lo actualizamos en tiempos actuales, bueno, pues a veces, no sé, podemos darle muchas aplicaciones, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de una persona eh, cuando alguien contrata a un sicario para que mate a alguien en nuestras situaciones, digamos, latinoamericanas, ¿no? O cuando roban a alguien que a veces hasta por un celular, lo andan asaltando y le andan hasta disparando o acuchillando, ¿no? Por un celular, ¿no? Que podría ser la comparación por un par de sandalias, ¿no? Este, entonces el pobre realmente vale lo que vale un celular para ciertas personas, ¿no? Para ciertas personas que lo roban, que los asaltan. Y no nada más que los roban o que los asaltan o que los matan, también, ¿cuánto vale un empleado así de más bajo rango para un dueño de una fábrica de 1000 empleados, ¿no? Por decir algo. ¿Cuánto vale un empleado para ese empresario? ¿Cuánto vale un empleado de gobierno para los directores, los secretarios? ¿Cuánto vale? Pues nada más, bueno, si lo quieren correr, lo despiden. ¿Cuánto vale un despido, no? O cuánto vale, realmente cuánto importa la vida de una persona muy pobre, muy humilde, comparándola con un político, ¿qué vale la vida de un albañil, de un trabajador, de un campesino?
para un gobernador, para un alto funcionario, para un alto directivo, ¿no? Entonces, eh, pues no hay ni siquiera punto de comparación, ¿no? Es mucha la diferencia de lo que vale uno y de lo que vale otro. Y eso es lo que le reclama, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Cuando ante Dios debemos valer lo mismo. Sin embargo, bueno, en este tipo de poderes, de ventas, de incluso cuánto vale, por decir, para las tiendas estas este, que venden a crédito, ¿no? Que cobran intereses, 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 y bueno, pues cuánto vale un cliente de esos, ¿no? Cuando ya pagaron por lo que habían comprado como 2 o 3 veces y le siguen cobrando intereses, ¿no? Realmente no vale nada y es triste pues reconocer que la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado, ¿no? Si Amós viviera en nuestros tiempos y viera cómo viven los ricos y cómo viven los pobres, si vieran realmente el valor de una persona humilde, sencilla en estos tiempos, pues se sorprendería, ¿no? Pues reconocería que este mensaje profético no era únicamente para ella, para esa época, sino que también este mensaje profético Dios nos está hablando hoy a nosotros, ¿no? Y llama la atención cómo este mensaje profético no cala hondo en nuestras estructuras sociales, no cala hondo en nuestra iglesia, cómo casi no se mencionan estos temas en las homilías o en las catequesis, cuando Dios nos está hablando. No solamente habló hace 2000 o 3000 años, también nos está hablando hoy y nos pone el dedo en la llaga de qué estamos haciendo como sociedad para que esa diferencia tan abismal que hay entre los más ricos y los más pobres se disminuya. Y no solamente en cuanto a lo monetario, sino en cuanto al valor que nosotros le damos a las cosas. El valor que le da a alguien que tiene mucho a las personas que no tienen nada, ¿no? Ese sería como el tema principal que va a tocar el profeta Amós y que vamos a seguir viendo más adelante. Bien, antes de seguir con la Biblia, creo que ahorita es el momento adecuado. Quiero presentarles un video de Monseñor Romero. Monseñor Romero, bueno, fue un obispo y él practicaba mucho, bueno, tuvo un proceso de conversión dentro de la conversión y bueno, ya ha sido canonizado, ¿no? Ya es santo, Monseñor Romero. Y encontré ya por fin este video en donde él habla y él mismo relaciona a estos profetas, al profeta Amós y al primer Isaías, lo relaciona pues con la realidad latinoamericana, ¿no? Esta realidad de la pobreza extrema, esta realidad de las diferencias tan grandes y, y él pues en este discurso que él hace pues lo relaciona muy bien y me gustaría que lo escucháramos. Lo voy a presentar aquí a ver si lo alcanzan a ver ustedes. Déjenme ver. A ver aquí si lo puedo presentar. Las mayorías pobres de nuestro país son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Estos textos de los profetas Amós e Isaías no son voces lejanas de hace muchos siglos, no son solo textos que leemos reverentes en la liturgia. Son realidades cotidianas cuya crueldad e intensidad vivimos a diario. Las vivimos cuando llegan a nosotros madres y esposas de capturados y desaparecidos, cuando aparecen cadáveres desfigurados en cementerios clandestinos,
cuando son asesinados aquellos que luchan por la justicia y por la paz. Bueno, yo creo que Monseñor Romero no solamente habla de digamos, de la explotación económica o de la injusticia económica, sino también que esa injusticia económica y esa opresión llega a provocar violencia, ¿no? Y esa violencia, bueno, de la que tanto nos quejamos, de la que tanto criticamos, pues ahí tiene su origen, ¿no? El olvidarnos de Dios y el no practicar la justicia. Llega a haber esa violencia en contra de los pobres y bueno, pues nosotros qué podemos decir en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, que nos vemos envueltos de una ola de violencia y está relacionado, ¿no? Y la opresión y la violencia que viene pues posiblemente provocada desde arriba, como dice, desde los que están acostados en sus camas de marfil, nada más viendo y nada más pensando cómo causar más violencia, causar más explotación, provocar un mayor beneficio para ellos, incluso a costa de vidas, ¿no? Y hay gente que no le importa matar, ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, por ejemplo, bueno, hay algunos temas que tenemos que ir revisando. Por ejemplo, vamos a ver el capítulo 3 versículo 12. Amós 3:12. Amós 3:12. Dice, así dice Yahvé, como salva el pastor de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel, los que se sientan en Samaria en el borde de un lecho y en un diván de Damasco. Bueno, aquí entra lo que es el primer esbozo del concepto del resto de Israel. Aquí lo encontramos, ¿no? Para el profeta Amós es los despojos. Para el profeta Amós dice, como salva el pastor de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así se salvarán los hijos de Israel. Más que decir que se van a salvar muchos, está diciendo o está queriendo decir la magnitud de lo que se viene. El profeta Amós identifica y ve que ya viene, pues posiblemente la invasión, la guerra, pues van a matar mucha gente, etcétera, ¿no? Y entonces habla de los que se van a salvar. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Pues poquitos, ¿no? Así como el pastor de la boca del león, dos patas o la punta de una oreja, como los despojos, los huesitos que quedan, eso es lo que se va a salvar. No es que son muchos ni es que son buenos, simplemente es que van a salvarse muy, muy poquitos, ¿no? Ese es el concepto que tiene el profeta Amós del resto de Israel. Bien, vamos al capítulo 3, versículo 15, en donde dice, sacudiré la casa de invierno con la casa de verano, se acabarán las casas de marfil y muchas casas desaparecerán, oráculo de Yahvé. Aquí, pues, reclamando los lujos de la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, pues, como reclamándoles que los que tienen una casa de invierno y una casa de verano, probablemente o seguramente los ricos tenían una casa de invierno más pegada al Mediterráneo para que no les diera tanto frío y la casa de verano, no sé, pues como los que tienen sus casas en Puerto Vallarta o en Cancún o que tienen muchas casas, y cuando hay gente que no tiene nada ni dónde vivir, ¿no? Dice aquí se acabarán las casas de marfil, o sea, con mucho lujo, ¿no? Con demasiado lujo y muchas casas desaparecerán, ¿no? Bueno, está anunciando lo que va a suceder, pero también les está reclamando pues este tipo de lujos que son pues desproporcionados, ¿no? Y yo creo que ahorita es peor, ¿no? O sea, si vemos casas en nuestra ciudad, casas así inmensas, 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 y y pues vemos una casa de Infonavit y pues hay mucha diferencia, ¿no? Y en esa época pues también había y pues los que tienen muchas casas o que van anexando una casa junto a la otra, o un terreno junto al otro que van comprando
terrenos y terrenos y terrenos y al rato ya son dueños de toda la colonia, ¿no? Bueno, después en el capítulo 4 tenemos un pasaje que habla de las vacas de Basán. El capítulo 4 habla de las vacas de Basán. Bueno, aquí dice vacas de Basán. Escuchad esta palabra vacas de Basán. Es una manera muy directa, fuerte de mencionar a las esposas de estos ricos terratenientes, de esta clase alta. Pues también el profeta también las acusa a ellas de no solamente de disfrutar de este lujo, sino que también son responsables o corresponsables pues, de lo que hacen sus maridos, ¿no? No solamente porque ellas disfrutan de estos lujos, no solamente eso, sino pues que también el trato que le dan a la gente, también pues igual, así como los esposos, es el mismo trato que le dan, ¿no? Dice entonces en el 4:1, escuchad esta palabra, vacas de Basán, que estáis en la montaña de Samaria, que oprimís a los débiles, que maltratáis a los pobres, que decís a vuestros maridos, traed y bebamos. El Señor Yahvé ha jurado por su santidad. He aquí que vienen días sobre vosotras en que se os izará con ganchos y hasta las últimas con anzuelos de pescar. Por brechas saldréis cada una a derecho y seréis arrojadas al Hermón oráculo de Yahvé. Bueno, él está haciendo una analogía muy fuerte, muy ofensiva, muy irónica, muy gráfica, estas mujeres, ¿no? Les llama vacas posiblemente, bueno, pues a lo mejor por la riqueza, por la opulencia, seguramente o muy probablemente a lo mejor ya habían subido algo de peso. Pero el problema no es ese, el problema es que maltrata a los pobres, ¿no? También ellas de alguna manera oprimen a los débiles, también ellas maltratan a los pobres, pero le dicen a sus maridos, traigan vino y bebamos, ¿no? O sea, disfrutan de esta opresión, disfrutan de esta opulencia y ellas mismas también maltratan a los pobres. ¿Qué significa que van a ser izadas con ganchos? Bueno, es una profecía que, así como a los ganchos, digamos, en los rastros, a las reses, pues las cuelgan con ganchos, algo así, ¿no? Dice, he aquí que vienen días sobre vosotras en que se os izará con ganchos o con anzuelos. Bueno, es como una comparación de que sí, ahorita se sienten muy poderosas, muy empoderadas, pero van a llegar días en que las van a colgar con ganchos, ¿no? A las matriarcas o a las matronas o las esposas de estos personajes que viven en la opulencia. Bueno, eso serían lo que se conoce como las vacas de Basán, ¿sí? Capítulo 4. Luego tenemos luego tenemos otro tema importante que es lo que se conoce como eh, castigos medicinales, ¿verdad? El libro lo menciona así como castigos medicinales. En el capítulo 4, desde el versículo, ah, ¿qué será? Bueno, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, desde el versículo 6 hasta el versículo 11, en el capítulo 4 de Amós, versículo 6 hasta el versículo 11, en toda esta parte hay una frase que se repite 5 veces, se llama, o más bien dice la frase que se repite, y ustedes no han vuelto a mí. Yo las tengo subrayadas aquí en mi Biblia, que se repite, y no habéis vuelto a mí, o depende de la traducción, o ustedes no han vuelto a mí, ¿no? Entonces, a pesar de las circunstancias, el profeta o Dios reclama a su pueblo a través del profeta y les dice, a pesar de esto, tú no has vuelto a mí, ¿no? A pesar de las circunstancias difíciles, ustedes no han vuelto a mí. Entonces, viene una serie de lo que se conocen como castigos medicinales. ¿Qué significa un castigo medicinal? Muchos van a poder decir, no, es que Dios no es castigador y Dios no castiga. Bueno, pues hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? Hay que ver qué es lo que dice la Biblia. En primer lugar. En segundo lugar, sí, Dios no es castigador, no es que sea rencoroso ni nada, pero de una manera didáctica, de una manera pedagógica, digamos que Dios permite ciertas circunstancias
con la esperanza o para ver si nos volvemos hacia Él, ¿no? El ejemplo que poníamos, bueno, pues era esto de la pandemia, ¿no? No, que Dios no castiga. Bueno, pues habría que leer el libro de Amós, ¿no? Yo creo que este texto de Amós nos puede clarificar un poco, y sobre todo este concepto de castigo medicinal, como que en su nombre ya viene la descripción, ¿no? Porque mucha gente cuando dicen castigo, no, 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 Dios no castiga, Dios no castiga, Dios no castiga. Este, bueno, vamos a ver la Biblia, ¿no? Vamos a ver qué dice, no lo que dice la gente. Y no lo que trata de justificar, ¿no? Que el Antiguo Testamento era otra cosa y ya el Nuevo ya vivimos la plenitud y el del amor y no sé qué. No, a ver, vamos a ver qué es lo que dice. O sea, todo lo que sucede, Dios lo permite. Lo bueno y lo malo, Dios lo permite. Entonces, lo haya mandado Él o no lo haya mandado Él, lo haya provocado Él o no lo haya provocado Él, pero lo ha permitido, ¿no? Esta pandemia que la mandó Él o la provocó el hombre, pues no sabemos y ni seguramente ni lo vamos a saber. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha permitido que suceda, ¿no? Y en este permitir, ¿cuál sería la finalidad o cuál sería el objetivo? Para ver si nos volvemos a Dios. Fíjense que cuando se repite algo en la Biblia, pues es como que hay que ponerle atención, ¿no? Vean cómo se repite, no sé si ya lo ubicaron en su Biblia, dice, y ustedes no han vuelto a mí, 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 y ustedes no han vuelto a mí. Entonces, todo lo que sucede circunstancialmente o lo que nosotros decimos como que es malo, dice, y ustedes no han vuelto a mí, ¿no? Le podríamos cambiar ahorita los tiempos. En esos tiempos, ¿qué era? Vamos a ver qué es lo que dice que eran las circunstancias. Dice, yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros hogares, en todos vuestros lugares, y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. Bueno, ¿qué significan dientes limpios? Escasez, sequía, falta de alimentos. ¿Cómo lo podemos traducir a nuestros tiempos? Crisis económica, desempleo, falta de ventas, falta de actividad económica, mucha gente que no tiene que llevar comida a su casa, ¿no? Eso lo podríamos traducir en estos tiempos. Y dice, y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. No como un Dios castigador que nos quiere hacer la vida de cuadritos, pero puede ser como una manera de nosotros, como una oportunidad de que nosotros nos volvamos al Señor. La pregunta es si en esta oportunidad muchos de nosotros la hemos aprovechado o la hemos desaprovechado. Eh, no sé, yo creo que ya es cuestión personal. Al principio cuando cerraron los templos había como que el miedo o el temor de que cuando se volvieran a abrir pues mucha gente hubiera dejado de ir. Y si hay esa tendencia, ¿no? Hay esa tendencia de que, bueno, pues a lo mejor parecería planificado, ¿no? Que cierren los templos para que se vaya disminuyendo la fe. Yo creo que en general sí, pues muchas familias se han acostumbrado, como ya no es precepto dominical el asistir a misa, ahorita por la cuestión extraordinaria de la pandemia, pues muchas familias se han acostumbrado a no ir a misa y siguen sin ir a misa, aunque ya están abiertos los templos, aunque con ciertas medidas. Muchas familias ya están muy acostumbradas a no ir a misa y la verdad, quién sabe si vayan a regresar a misa. Ojalá que no, ojalá, más bien ojalá que sí regresen. Pero también por otro lado vemos que hay mucha necesidad y empezaron a reabrir los templos y empezó a ir mucha gente. Ahorita la mayoría de los templos que están abiertos, cuando menos en mi ciudad o aquí en la ciudad de León, la mayoría de los templos que han abierto, sí, con las restricciones necesarias de que una banca sí, una banca no, y el espacio y la sana distancia y todo, la mayoría de los templos ya poco a poco van llenándose hasta donde les permiten, ¿no? Se van llenando hasta donde les permiten. Entonces también hay una necesidad, también la gente, el pueblo fiel necesita acercarse a los sacramentos, el pueblo necesita ir al templo, necesita comulgar, necesita confesarse y, y a mí me sorprende gratamente que los templos poco a poco se van llenando dentro de las medidas que han impuesto, ¿no?
Bueno, la siguiente cosa, entonces, bueno, pues más actual que esto, yo creo que no puede estar, ¿no? Dice, también os he cerrado la lluvia, ¿no? La sequía, a veces, acuérdense que en esa época, pues, mucha de la economía, pues, dependía totalmente de la lluvia, ¿no? De la agricultura y, pues, la ganadería también. Entonces, dice, también os he cerrado la lluvia a 3 meses todavía de la siega, o sea, cuando ya iban a cegar, eh, ya dejó de llover. He hecho llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no he hecho de llover. Una parcela recibía lluvia y otra parcela a falta de lluvia se secaba. Bueno, esta de sequía yo creo que sí, en muchas de las ciudades la hemos estado recibiendo. O cada vez hay más zonas desérticas o extremosas, ¿no? Dice, dos, tres ciudades acudían a otra ciudad a beber agua, pero no calmaban su sed y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. Entonces, ¿cuál es el reclamo? El reclamo del profeta es que en medio de las circunstancias más difíciles, no clamamos a Dios, no nos volvemos a Dios, no le pedimos a Dios, ni siquiera en las circunstancias más difíciles. Nuestra fe se ha pulverizado, se ha minimizado, se ha disminuido tanto que ni siquiera en las situaciones difíciles le pedimos a Dios que nos ayude. Ese es el reclamo, ¿no? No tanto que sea un Dios castigador, sino que en medio de las circunstancias que Dios sí permite que sucedan, si Dios no permitiera, pues no sucedería, ¿no? Pero Dios permite que sucedan y en medio de estas circunstancias, lo que le llama la atención al profeta, lo que le llama la atención a Dios es que no nos volvemos, no nos volcamos masivamente hacia Dios, ¿no? Dice en el 9, os he herido con tizón y añublo, he secado vuestras huertas y viñedos. Vuestras higueras y olivares los ha devorado la langosta, y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. Bueno, se han secado las huertas y los viñedos, y también ha venido una plaga de la langosta. Entonces, estas plagas y estas sequías, parecería que también Dios las ha permitido. No las ha enviado, pero las ha permitido, y con la esperanza dentro de la pedagogía de Dios de ver si en estas circunstancias difíciles no son definitivas ni es que está acabando con toda la población. Por eso se les llama como castigos medicinales, ¿no? Es como cuando un papá le da una nalgada a su hijo, que bueno, ahorita dicen ya está prohibido y todo, pero o lo regaña o lo castiga o lo que sea, ¿no? Eh, no lo hace por maldad, no lo hace por coraje, no lo hace nada más castigar por castigar, ¿no? Tiene un aspecto pedagógico para que él entienda que eso que él hizo no está bien. Entonces, Dios también tiene su propia pedagogía y él espera que nosotros entendamos y leamos los tiempos y veamos qué es lo que tenemos que entender. Ahora, ¿cómo lo podemos entender? Pues a la luz de la palabra. Y aquí la palabra nos ilumina cómo debemos entender e interpretar estos tiempos. Dice, he venido contra vosotros otra peste. Fíjense, he enviado. Fíjense lo que dice la Biblia. He enviado contra vosotros peste, como la peste de Egipto. He matado a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran capturados. He hecho subir a vuestras narices el hedor de vuestros campamentos, y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. Ok, entonces, para los que dicen que Dios no castiga y que nunca permitiría eso y no sé qué, pues a ver, yo los invitaría a que leyeran a Amós capítulo 4 versículo 10. He enviado contra vosotros peste. Ahí lo dice clarito, no, no lo digo yo, lo dice ahí clarito. He enviado contra vosotros peste, como la peste de Egipto. Entonces, Dios lo permite, es parte de la voluntad de Dios. Y dentro de esta voluntad de Dios es qué has hecho tú en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de esta peste, en medio de esta guerra, en medio de esta matazón, que nosotros tenemos una matazón aquí, guerra de cárteles, en medio de esta matazón, ¿qué hemos hecho? ¿Nos hemos vuelto a Dios o nos hemos olvidado más de Dios? Esa sería la pregunta individual y como sociedad y como iglesia. En medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la inseguridad, en medio de la matazón, pues en medio de todo esto que estamos viviendo, ¿nos hemos vuelto más a Dios o nos hemos alejado más de Dios? ¿O nos hemos olvidado más de Dios?
Esa sería la pregunta, lo que nos deberíamos de cuestionar, ¿no? Bueno, dice, os he trastornado como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, habéis quedado como un tizón salvado de un incendio y no habéis vuelto a mí, oráculo de Yahvé. Por eso así voy a hacer contigo, Israel, y porque esto voy a hacerte, prepárate, Israel, a afrontar a tu Dios. Bueno, eso sería entonces una serie de castigos medicinales que perfectamente encajan con la situación que estamos viviendo y que podemos interpretarlo a la luz de esta palabra. Son castigos medicinales. Cuando te tomas una medicina, pues a veces te sabe feo, a lo mejor te intoxicas poquito, pero sabes que te va a hacer bien al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, la enfermedad, nosotros podríamos decir qué acercamiento tenemos acerca de la enfermedad. Todos estamos expuestos a una enfermedad, todos hemos sufrido enfermedades. Cuando uno le llega la enfermedad, ¿qué hace? ¿Lo ve como un castigo o lo ve como una oportunidad también de acercarse más a Dios? Cuando uno se siente enfermo, cuando uno se siente frágil, débil, incluso que a lo mejor puede ser sus últimos días, ¿qué es lo que hace uno? Normalmente lo ve, le reclama a Dios, ¿por qué me dio esta enfermedad? Y yo te reclamo a ti, tú eres el culpable de que me diera esta enfermedad. O, eh, o uno lo ve como un medio para acercarse a Dios, para santificarse y para salvar su alma y salvar su vida. Yo pregunto, ¿cuántas personas se han salvado gracias o por medio a una enfermedad? ¿Cuántas personas se han acercado a Dios que en medio de una enfermedad grave, viendo la muerte muy de cerca, muchas personas se acercan a Dios? Entonces, de nosotros depende si nos quedamos en el reclamo o si nos quedamos en la indiferencia, en el ateísmo total, o si nos quedamos o si nos volvemos a Dios, ¿no? Yo creo que son las respuestas que uno puede dar en medio de las situaciones difíciles. Y no es que Dios nos mande una enfermedad como para vengarse de nuestros pecados, pero una enfermedad puede ser un medio de que nosotros alcancemos a arrepentirnos, alcancemos a utilizar los medios de la salvación que Dios ha puesto en medio de la iglesia para que podamos salvarnos. Es como la reflexión, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces a otro texto, y vamos en el capítulo 4. Ahora vamos a pasar al... Miguel, no, una pregunta. sí, adelante. ¿Por qué siempre después de cada parrafito, al final, qué significa esto de oráculo de Yahvé? Ok, va junto. Eh, Se repite, si lo ves en el libro de texto, lo menciona también, es como reafirmando que esto es lo que está diciendo el Señor y no es lo que está diciendo el profeta. Digamos que es como la rúbrica, es como reafirmar que lo dice Yahvé, que lo dice Dios, ¿no? Entonces, se repiten las dos, se repite, y ustedes no han vuelto a mí, y luego oráculo de Yahvé, y ustedes no han vuelto a mí, oráculo de Yahvé, y ustedes no han vuelto a mí, oráculo de Yahvé, como diciendo, no hay duda, ¿no? Dios es el que está diciendo esto, como reafirmando, ¿no? Esta es palabra de Dios, este es oráculo de Yahvé, y luego si lo repite varias veces, ahí dice el libro que es como la rúbrica, que es como reafirmar que el que está hablando es Yahvé, ¿no? Esa sería la explicación. Gracias. Sí, y se repite igual junto con la otra frase. O sea, que la frase esta, y ustedes no han vuelto a mí, es la que está diciendo Yahvé. Digo, todo es, si es profecía, todo lo dice Yahvé, pero es como para reafirmar o confirmar. Esto es lo que dice Yahvé, para que no quede lugar a dudas, ¿no? Es como si le pusiera la firma de Yahvé ahí. Y ustedes no han vuelto a mí, firma Yahvé, ¿no? No hay lugar a dudas. Y cuando se repite varias veces es menos lugar a dudas. Es Dios el que está hablando, ¿no? Todo esto que está pasando, todo esto que está pasando, el reclamo ahorita es, y ustedes no se han vuelto a mí. Y el reclamo es para cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos reclama, es Dios el que nos está reclamando. Y a pesar de todo esto que está pasando, ustedes no se han vuelto a mí.
¿Qué se esperaría? Que en medio de todas estas circunstancias, masivamente todos nos convirtiéramos, todos nos volviéramos al Señor. Y el reclamo es ese. Ustedes no se han vuelto a mí. Hay mucha apatía, hay mucha indiferencia, hay mucha falta de fe, hay mucho confiar en cubrebocas, en sana distancia, no sé qué. Está bien, pero no confiar en Dios, ¿no? Y está bien, no digo que no se deban tomar ciertas medidas, no es que esté en contra, pero estamos poniendo nuestra confianza más en un cubrebocas que en Dios. O nuestra fe está puesta más en una vacuna que todavía no llega que en Dios. Nuestra fe está más puesta en otras cosas que nos dicen que en Dios. Entonces, ¿dónde está Dios en nuestra vida, no? Y Él nos está diciendo, ustedes no se han vuelto a mí, o personalmente, y tú, Miguel, o sea, yo, ustedes, tú, Miguel, no te has vuelto a mí. Tú, Ana, tú, Ángel, tú, Linda, Beatriz, tú no te has vuelto a mí en esta pandemia, en esta situación difícil, ¿no? ¿Qué esperaría Dios entonces en estos tiempos? Que nos volviéramos más hacia Dios. Y no que lleváramos una vida totalmente alejada, pero este tiempo de gracia, de oportunidad era para afianzar más nuestra fe y volvernos más hacia el Señor. Y desafortunadamente muchos no lo han hecho o no lo hemos hecho, ¿no? Y ese es el reclamo que el profeta hace. Bueno, Dios a través del profeta. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 5:4. En el 5:4, Dios mismo nos da la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo lo tenemos que buscar, no? O cómo nos podemos volver hacia el Señor, porque dice ustedes no se han vuelto a mí. La pregunta entonces sería, ¿cómo nos volvemos al Señor? Bueno, pues ahí nos da la pista y nos da la respuesta y nos da la solución. Dijimos 5:4. Entonces, vamos a ver aquí. 5:4. Porque así dice Yahvé a la casa de Israel, buscadme a mí y viviréis, ¿no? Ahí tenemos parte de la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor. Buscadme a mí y viviréis. Y en el 5:6 dice, buscad a Yahvé y viviréis. Entonces, parte de la respuesta es buscar a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a buscar? Y relacionado con esto, tenemos más adelantito en el 5:14. 5:14. Aquí tenemos la respuesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, buscad el bien, no el mal, para que viváis, y que así sea con vosotros, Yahvé Sebaot, tal como decid. Aborreced el mal, amad el bien, implantad el juicio en la puerta. Quizá Yahvé Sebaot tenga piedad del resto de José. Bueno, el resto de José podríamos decir el resto de Israel. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a desmenuzar esta frase, ¿no? Porque aquí nos da la respuesta, bueno, sí hay que buscar a Dios, sí no lo hemos buscado, sí no nos hemos vuelto hacia el Señor. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, para el profeta Amós, una verdadera conversión tendría que ser buscar el bien y no el mal, ¿no? Tenemos una sociedad secularizada que mucha gente en realidad busca más bien el mal que el bien, ¿no? Esa idea de bondad, esa idea de hacer el bien. Digo, sí hay muchas personas que lo tienen bien arraigada, no digo que no haya personas buenas, pero también ahorita cada vez hay más personas que buscan el mal, hay personas que conscientemente se meten en el mal camino y buscan el mal, ¿no? En lugar de buscar el bien, buscan el mal. Suena así muy sencillo y muy simple, pues sí busca el bien, ¿no? Pero todo lo que implica buscar el bien y evitar el mal, ¿no? Buscar el bien y evitar el mal. ¿Para qué? Para que viváis, para que tengas vida, para que tengas vida eterna, para que te salves y que así sea con nosotros, Yahvé, Sebaot. Aborreced el mal, nosotros aborrecemos el mal, la mayoría de la gente aborrece el mal o a veces como que nos encariñamos
con el mal, nos encariñamos con nuestro pecado, ahí lo estamos ahí como acariciando, ¿no? Entonces ahí nos invita a aborrecerlo, a alejarnos, a rechazarlo, a mantenernos firmes en lo que nosotros sabemos que es el mal, que es el pecado, y amar el bien, disfrutar cuando hacemos el bien, disfrutar cuando estamos en gracia de Dios, disfrutar cuando ayudamos a las demás personas, amar el bien. Entonces, algo así tan sencillo como aborrecer el mal y amar el bien, pues es lo que tenemos que hacer, se supone. Y aquí lo que resaltaría también es implantar el juicio en la puerta. Entonces, no solamente es suficiente con hacer el bien, no solamente es suficiente con evitar el mal, sino que para el profeta Amós el juicio, ¿no? O la justicia van de la mano. En amar el bien, rechazar el mal y practicar la justicia. Las pone el profeta Amós en la misma, en el mismo nivel. Para el profeta Amós es una total incongruencia no practicar la justicia. Y la justicia implica muchas cosas, implica la caridad, implica el servicio al prójimo, implica pues la amabilidad, implica todo, ¿no? Ahí en la justicia implica ponerse en los pies, en los zapatos del otro y tratarlo como él quisiera, ¿no? Entonces, para el profeta Amós es inconcebible una fe o es una fe incompleta, inmadura, incongruente el no practicar la justicia. Por eso se le conoce el profeta de la justicia social. No solamente porque denuncia la injusticia en la sociedad, sino porque también nos cuestiona a cada uno de nosotros, a ti y a mí, nos cuestiona si realmente practicamos la justicia o simplemente buscamos nuestro provecho, nuestra conveniencia y nos acostamos como en nuestra cama de marfil, aunque no sea de marfil, pero nos acostamos y somos indiferentes ante la necesidad de las demás personas, ¿no? Entonces, parte de la fórmula para alcanzar la salvación, de acuerdo al profeta Amós, es practicar la justicia. Y practicar la justicia es preocuparse por las demás personas, especialmente por los más necesitados, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que cuestionarnos si realmente lo estamos haciendo. No únicamente el evitar el pecado ya es lo único que tenemos que hacer, también tenemos que practicar la justicia. Y si no la practicamos, bueno, el Señor nos pedirá cuentas de eso, ¿por qué no practicamos la justicia? Y únicamente nos contentamos con evitar el mal o evitar el pecado. No es suficiente evitar el pecado, hay que amar y practicar la justicia, ¿no? Y en ese aborrecer el mal, amar el bien y practicar la justicia con amor, ¿no? No como no dar una limosna así, como sintiéndonos más arriba que los demás, o para calmar nuestros escrúpulos, o para calmar la conciencia que no nos esté reclamando que no hacemos nada, ¿no? No se trata de dar una limosna, eh, se trata de amar al prójimo, realmente, si lo comparamos con el Evangelio, se trata de Mateo 25, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer y tuve sed y me diste de beber. Pero, o el buen samaritano que realmente se preocupa, lo carga, lo lleva, le sana sus heridas. O sea, realmente es ayudar, pero con amor. No simplemente ayudar así de lejecito, sino ayudar con amor. Entonces es parte de la fórmula de la salvación y es parte de la fórmula de la justicia social que debería tener una sociedad y es parte de la fórmula de lo que nos está faltando, ¿no? Nos está faltando amor, nos está faltando caridad en nuestras familias, en la sociedad y a veces dentro de nuestras familias hay tanta falta de amor que eso provoca la violencia, ¿no? Y esa violencia que después se ve reflejada en asaltos, en muertes, en asesinatos, porque una persona, un joven bien educado, tiene esa tendencia de después ir a asaltar, de después ir a matar, de después ir a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es lo que nos falta, la justicia y el amor en nuestras familias y eso se va permeando a toda la sociedad y eso va haciendo que la sociedad cada vez se vaya haciendo más injusta y más violenta. Esa es una realidad. Pues bueno, con esto yo creo que terminamos esta parte. Yo creo que es como la primera parte del libro de Amós. Como vimos, bueno, pues no lo alcanzamos a terminar. Todavía hay algunos otros textos que yo creo que Dios mediante los terminamos en la próxima clase.